Bueno, empezamos a grabar nuestro cuarto encuentro de Héctor Temperley. Esta vez estamos esperando la visita de Estrella Coira y estamos empezando con el Hospital Británico. Sigo leyendo la introducción de Enrique Molina. Pero esto cuando dice, pero en ambos alcanza su mayor intensidad. El conflicto esencial de la conciencia entre la realidad sensorial y la intuición de otra realidad trascendente. La confrontación entre la muerte o la nada y el esplendor, por eso mismo absurdo de la vida. En estos recintos los planos se entrecruzan, se alternan continuamente. La tierra y el cielo se desubican. Ah, mira. Op. La tierra y el... Ahí está llegando Isabel y Estrella. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo Buen están? día, bienvenida. Bueno, gracias. Buenos días. Yo estaba desde el principio, ¿eh? Ah, ¿Cómo? sí. Sí, estoy Ah, hace rato. bueno. No, Estrella Coira, vos sos, Estrella, sos licenciada en teología y doctora en literatura, ¿cómo es? No, soy licenciada en letras, soy doctora en letras, hice mi Ah, tesis en diálogo con la teología. Y ah, hace más o menos 25 años que hago investigación, diálogo, literatura, teología. Sí, ah. mi focalización estuvo en este rasgo interdisciplinario. Bueno, pero quisiera saludar a Magdalena, Luis, dos Hola, Magdalenas, hola, Graciela, Estrella. Hola. Isabel. Hola, hola, hola. Una alegría estar con ustedes. Bueno, volviendo a mi trayectoria, es así. Yo hice la licenciatura y el profesorado superior en letras en la Universidad de Buenos Aires y luego empecé a investigar en la UCA, en diálogo, literatura, teología, y finalmente hice mi tesis de doctorado sobre Héctor Temperley. Ya había hecho varios artículos sobre Temperley, y bueno, después me sugirieron publicar la tesis y apareció como con formato de libro. También me dediqué paralelamente a la educación superior, fui rectora durante más de 15 años, como 20 años, en un instituto de formación superior en Lugano, el Instituto Nuestra Señora de la Paz. Así que siempre estuvo mi vocación dividida entre la investigación literaria y el trabajo con los estudiantes, que es otra gran pasión, ¿no? Y en las dos actividades el eje fue la relación entre el lenguaje y la experiencia. Creo que el lenguaje y la experiencia en la poesía, y esto lo charlabas mucho vos, Vicente, en la reunión anterior, porque estuve mirando un poquito el video que vos me pasaste, que es Sí. una preocupación o un eje de interés para ustedes. Esa misma relación entre lenguaje y experiencia eh, es muy potente si uno la analiza en función de las didácticas y la pedagogía. ¿Qué pasa con la experiencia en las aulas? ¿Qué pasa con las didácticas que no pasan por el cuerpo, que no pasan por la experiencia del alumno? Que puede ser digamos, una causa o puede ser un motivo de esa ausencia muchas veces de aprendizaje. Yo entiendo que el lenguaje es vehículo como para que haya una experiencia en las aulas y que realmente se produzcan los aprendizajes. Creo que por ahí también hay una falla en nuestra concepción de la educación, ¿no? A veces digo, vas con los adolescentes, que en las aulas no pasa nada, entonces el adolescente se desinteresa de lo que sucede en el aula. Entonces, por un lado, mucha educación y por otro lado, años y años de trabajar con literatura, y los últimos, yo les diría, 15 años focalizada en la poesía. No es que no haya trabajado la narrativa, eh, trabajé también textos de Cortázar, trabajé
textos de Rulfo, diversos, hasta teatro, Cambaceres también en narrativa argentina. Me gusta mucho la literatura argentina, la latinoamericana, y los últimos años me dediqué especialmente a poesía y a difundir poesía argentina. Si ustedes me siguen en las redes, @estrellacoira es mi Instagram, van a ver que publico poesía de distintos autores, que también a veces hacemos recitales de poesía con algunas compañeras que son del área de música. Entonces volvemos a pensar a la literatura en función de una experiencia estética. Es muy interesante esto que vos decías, Vicente, de que la poesía pasa por el cuerpo, y que detrás de una poesía siempre hay un sujeto viviente, un ser humano, ¿no? que garantiza esa producción estética. Entonces, bueno, como toda esa preocupación uno la traslada a la socialización del fenómeno literario, que no quede solamente como un evento privado, como una lectura en la intimidad, que no es que no exista la lectura en la intimidad, pero creo que la experiencia colectiva potencia el fenómeno estético. Entonces es muy importante, estos grupos, por ejemplo, son muy importantes para que se mantenga esta idea de palabra viva. Sí. Nosotros Bueno, decimos que somos lo disculpen más la parecido. introducción tan larga. Bienvenida. No, bienvenida. Estamos re contentos que haya venido. Y somos lo más parecido al grupo que reunía a Helgerlin con sus compañeros para leer un grupo, para leer un libro, o en el siglo también, en el siglo XIX, cuando con ocasión el salón de Mallarmé o el salón de... se buscaban a leer y a darle cuerpo y vida y pasión a la poesía que generaban o que recibían, ¿no? Entonces me parece, somos un grupo así de poesía viva, eso es verdad. Poesía viva, muy bueno, muy bueno. No, sería bueno si antes de entrar en tu libro, que me fui a 4 librerías y no lo encontré, entonces después lo llamé a, estaba en la capital y me fui a Ateneo, me fui a Cúspide, me fui, en ninguna lo encontré. Entonces después le escribí a la gente de la editorial, me mandó una lista y la única que encontré conocida en mi medio es la de Santa Fe y Las Heras, me parece que ahí la tiene. Ah, mira, Este, Santa Fe y Hernández, Las Heras, Hernández no, Latín. son Pueyrredón y Las Heras, paralelas. Pueyrredón y Las Heras. Pueyrredón y Son, Las Heras. ahora, ¿Alguien lo pudo ahora, Pueyrredón encontrar al libro? Librería Norte, Norte. Eso, ahí me dice, este, pero digo, antes ¿podrías contarnos algunas circunstancias de su vida que en realidad es difícil conocerlas, porque no hay datos, ¿viste? No hay datos y la verdad es que tampoco van a encontrar a Héctor Biel-Temperley dentro de una historia de la literatura argentina o historia de la poesía argentina, porque no ingresó en esos órdenes hasta ahora. Justamente la primera parte del libro, en mi caso, fue ubicarlo en ese panorama, en ese discurso largo de la poesía argentina, porque siempre se lo colocó como un poeta marginal, un poeta que esquivaba la socialización, que esquivaba los grupos artísticos. Y en la investigación uno empieza a darse cuenta de que no es tan exagerado, que no era tan así, no era un ermitaño, Biel no era una persona encerrada que no quería tener diálogo con los demás. Sí se preservaba de los eventos como presentaciones de libros, eso por ahí no le interesaba, pero sí le interesaba eh, la opinión de algunos poetas, de algunas figuras de la literatura argentina, entonces él se encargaba de llevarle su libro para que le dijeran qué era lo que opinaban sobre eso, ¿no? Sobre lo que había escrito. Así en rasgos amplios, Héctor Biel-Temperley nació en 1933, es decir, una generación, la del 30, muy importante, de poetas muy importantes. Es la misma década en la que nació, por ejemplo, Juan Gelman, que es sumamente conocido, fueron contemporáneos. De hecho,
Hellman publica su primer libro de poemas, Violín y otras cuestiones, el mismo año que Biel publica Poemas con caballos. Es decir, pertenece a una misma generación, una generación que se nutre del invencionismo y del surrealismo, que es una década hermosísima de los años 50, donde la poesía argentina empieza a tener perfil propio, mucha personalidad, empieza a constituirse como un campo intelectual con polémicas, porque empiezan a surgir grupos literarios alrededor del fenómeno de la poesía, y él está como atravesado por todas estas cuestiones siendo muy jovencito, ¿no? Estamos hablando que en la década del 50 él tenía 20, 25 años, que es cuando publica. Después él se casa muy joven, tiene 7 hijos, y todo ese periodo de crianza, de familia, es un periodo donde Biel no publica más libros, sino que publica esporádicamente en el diario La Nación algunos poemas, porque desde el 56, que se escribe Poemas con caballos, hasta el 67, que es El Nadador, que es el texto que ustedes compartieron, no hay un libro publicado y es mucho tiempo, son 11 años, ¿no? Pero eso no significó que Biel no escribiera, sino que hiciera publicaciones así un poco esporádicas. Aparecen poemas suyos en una antología que se llamó 15 poetas, que es de 1963. Aparecían, como les dije, los poemas de él en el diario La Nación, también alguno en el diario La Razón, algunas coplas que tenían que ver con la gesta sanmartiniana en noticias gráficas, es decir, en distintos medios, no solamente, principalmente, como bien ustedes estuvieron leyendo el otro día, el eje de su poesía es la relación personal con Dios, ¿no? Él escribe toda su literatura a partir de esta experiencia, pero también habían otros poemas que aparecían muy aisladamente y que él llegó a publicar. Entonces, también en una publicación muy singular que se llamaban Los Sobres del Alfarero, que a los suscriptores les venía un sobre a la casa con hojitas sueltas, donde aparecían poemas y algunas manifestaciones sobre poesía. Él también publica ahí. Preciosa la edición, muy insólita. Y bueno, luego, en el 67, que publica este libro, El Nadador, muy raro el libro. ¿A qué me refiero con muy raro? Porque El Nadador tiene una estética más neorromántica. Soy el nadador, señor, soy el hombre que nada. O cuerpo, torre para el amor, muy grandilocuente. Y era un lenguaje que ya no se usaba en la década del 60. En la década del 60 la poesía era coloquial, era una poesía que había tomado la jerga de lo cotidiano, que ingresaba en la jerga política, publicitaria, el lenguaje del tango, era un lenguaje más llano. Y él, como estos poemas los venía teniendo desde hace mucho tiempo, todavía tiene esta estela del neorromanticismo, más ligado inclusive a la literatura previa a la década del 50. Eso no le quita valor, porque son poemas hermosos, pero digo, había un desajuste ahí entre lo que se publicaba y lo que él escribió, que eso se ve muy bien cuando uno empieza a mirar en los contextos, ¿no? Inmediatamente, en el 69, perdón, publica Humanae Vitae Mia, en el mismo tiempo que aparece la encíclica papal Humanae Vitae, que fue una encíclica bastante polémica. Él publica esta como un gesto de vitalidad y de como rebeldía, de viraje existencial. Hay un viraje existencial y un corte y un salir. Es un momento donde también toma decisiones importantes porque se separa de su mujer y comienza a hacer un viaje por América Latina, en realidad principalmente por Argentina, pero el primer lugar que visita es Paraguay. Sale de Buenos Aires y se va para el norte. Y toda esa experiencia de viaje también es una experiencia poética, porque los libros subsiguientes, que son Plaza Batallón 40, la Plaza Batallón 40 es una plaza que está justamente en Asunción del Paraguay,
donde hay una refundación, como un nuevo paraíso, donde él se constituye como fin, en vez de ser el Adán del principio, el Adán del fin. Es una figura que va a aparecer en otros poemas también. Y luego otro libro también ligado a la experiencia del viaje, que es Febrero 72, Febrero 73, que tiene poemas muy bonitos. Son libros por ahí no tan divulgados, porque es un proceso de búsqueda formal, es un poeta que está buscándose a sí mismo, y es un poeta creyente que está buscándose a sí mismo, y que está constituyendo, puliendo, tallando su palabra poética. Pero tiene poemas muy hermosos que ligan estrechamente lo que le pasa con el lenguaje, ¿no? Ustedes hablaron de esta palabra viva, y en Biel se ve muy marcadamente, y cómo esta palabra viva también va dejando marcas acerca de su evolución, no solamente como poeta, porque la verdad que Biel cada vez escribió mejor. Uno puede ver ese desarrollo de una poética extraordinaria, porque sus últimos dos libros, Corol y Hospital Británico, son extraordinarios, únicos en habla hispana. Pero además, una nueva figura que no es la del nadador. Ustedes trabajaron la figura estética del nadador, que es aquel obediente, ¿no? Ese es el que responde a la llamada de Dios. Sí. Olegario González de Cárdenas diría, es justamente el binomio llamada-respuesta. El nadador es el que escucha el llamado del agua y se interna en las aguas, ¿no? Y comienza a nadar. Acá está la figura del caminante, que es muy bonita también. Wandersman, para Michel de Certeau, que empieza a explorar, a buscar, porque ya tuvo ese toque de Dios, y empieza a buscar, pero no busca hacia arriba, sino en lo horizontal, que es una figura muy linda también, porque es un desplazamiento con los hermanos, con la naturaleza, en lugares amplios, de altura, frente al mar, frente a la nieve, y tiene escenas, momentos, ese caminar, que es puro deseo, ¿no? Como es la vida del místico, puro deseo, el deseo lo mueve, el deseo lo hace avanzar, y cuando llega al lugar donde cree que va a encontrar, es otra frustración y otra salida a seguir buscando, a seguir buscando. Y eso es lo que sucede en estos tres libros, que como yo les decía, comienzan con Humanae Vitae Mea en el 69. Entonces, Humanae Vitae Mea, Plaza Batallón 40, febrero 72, 73, hay que entenderlos como un todo, como esta figura del caminante, y que construye este camino que es un viaje adentro de sí mismo, ¿no? Ustedes saben que este camino no es un camino externo, sino que en realidad es un caminar dentro de sí. Es un crecimiento espiritual, es una búsqueda espiritual. Lo hace en compañía de los hermanos, que es otra condición de la mística cristiana. Yo estaba mirando en el video de la reunión de ustedes de la vez pasada, cuando Vicente dice que es muy contundente que Coira afirme que es mística cristiana, pero bueno, justamente la tesis es el camino para decir, sí, esa intuición de ese artículo es muy viejo, pero tiene toda la intuición de lo que después pude demostrar en la tesis, que es mística cristiana. Porque una de las condiciones de la mística cristiana es que se hace con otros, no es el solitario que se entrega a Dios o que se eleva el alma, eso es como parte de lo popular de la mística, ustedes lo saben muy bien. La mística cristiana es una mística en comunión, es con el otro, esa bajada, es corporal, porque Cristo se hizo hombre. Entonces, son condiciones que están en la representación estética que hace este poeta. Por ahí les puedo leer uno que a mí me parece siempre muy bonito, de esta serie, que se llama Leleque, que es un pueblito que está en Chubut, Leleque, y que les puede dar la cifra entre esta relación y poesía, experiencia. Ya no estamos hablando solamente de Dios, sino de la experiencia de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Acá este poema condensa las dos cosas, la experiencia de la naturaleza y la revelación
que a partir de eso se produce dentro de sí. El poema dice así: almacén, ferretería y venta de tabacos. Compañía de Tierras Sud Argentino Limitada, Leleque. Nubes bajas como el humo que vuela de los ranchos en invierno. Árboles finos, secos. Y el almacén pintado de blanco, con puertas y ventanas verdes. Hace horas o días que no hablo con nadie. Espero a un hombre para seguirlo. Y lo veo saludar a una mujer y besar a un chico. Todo esto de la reina oigo. Sigo adelante. Veo la nieve. Estalla. Estallo en mi silencio. Te descubro. Dios en mi yo. Ahora sé por qué debo cuidar mi yo. La nieve. Un poco más allá, alto de frío, el viento, más fuerte de mi vida, me sacude, como para romper en 1000 pedazos una vela de adentro ya inservible. Uno No te podría... deja mudo. Es precioso, a ver si lo tengo, me gustaría poder transmitirse. No, lo hemos proyectado la vez pasada. Sí, Ah, sí, No te deja mudo. es muy lindo. Es muy lindo. es muy lindo porque, y les voy a contar algo que los va a dejar todavía más enmudecidos, que esto que dice almacén, ferretería y venta de tabacos, Compañía de Tierra Sud Argentino Limitada, Leleque, es un cartel que existe de verdad. Yo estuve en Leleque, me fui de vacaciones al sur y le dije a mi marido, pasemos por Leleque, que quiero ver esto que fue el origen de una poesía. Llegamos, nos recibe el encargado del museo, había un museo en Leleque, y le cuento que estoy haciendo mi tesis de doctorado sobre Biel, y le leo el poema. Y me dice, pero eso es lo que dice el cartel. Yo no puedo creer. ¿Lo quiere ir a ver? Y me llevó hasta este almacén que es blanco, con las puertas y ventanas verdes, que arriba dice almacén, ferretería y venta de... Extraordinario, porque estaba mirando lo que él vio. Miro hacia la derecha, al fondo, y veo la nieve. Esa situación de estar esperando a un hombre, fíjense la frase también, estoy esperando a un hombre para seguirlo, dice el texto. No está esperando a Dios, está esperando a un hombre. Por eso digo que este momento de la caminata, de esta... ahí está. Ustedes se han dicho que es todo esto que está ahí arriba, porque es un poco extraño. Bueno, esto es lo que yo les señalaba de cómo cambia el lenguaje de Biel. Acá ya no es un poeta neorromántico, sino un poeta que toma el lenguaje coloquial de la década del 60 y ya hace otra cosa. Introduce el texto de un cartel en la poesía. Es increíble. Para unir intrínsecamente la Se objetiva. Claro. Se esconde en el objeto. Exactamente. Está ahí, lo que él vio está acá. Nubes bajas como el humo que vuela de los ranchos del invierno. Inclusive en diálogo, fíjense que pone, es como si fuera una fotografía que él saca de ese lugar. Es como una foto, y con el audio, la palabra de alguien que habló. Pero todo eso lo llevó a otro lugar. Pero cuando miró la nieve, dijo, veo la nieve y estalla. Estallo en mi silencio. Te descubro, Dios en mi yo. Fíjense los dos planos que hay, ¿no? En este poema. Esta es la palabra viva de la que hablaba Olegario González de Cardedal, de una palabra que está ligada a la experiencia, que no se puede concebir de otra manera. Y cómo una experiencia personal
puede no solamente transmutarse en poesía, para eso tenemos que ser poetas de esta calidad para poder escribir de esta manera, pero sí puede a mí hablar de otras cosas. Y esto es muy singular en los poetas que tratan de ver la realidad otra cosa más. No todos los poetas son así, porque no todos tienen esta idea de que la poesía es un modo de conocimiento. Para Biel Temperley y muchos otros poetas, la poesía es un modo de acceder a una realidad que está más allá de lo que yo veo, es encontrar un sentido detrás, sea un sentido religioso, pero meramente ya del pensar que hay un sentido detrás, estoy pensando en algo trascendente, en algo que le da sentido a mi existencia cotidiana, que no es solamente la observación mera y trivial. Bueno, este poema es de... Perdón, Estrella, perdón. El final me resulta medio raro. No sé si tenés algo para comentar, que dice ya inservible. Eso como que no lo termino de... ¿Y ustedes qué piensan? No, Mi interpretación. no sé, con Vicente nunca tenemos que tratar de entender, ¿viste? Pero de todas maneras es como que me dejó medio rara. A ver, Vicente tiene razón en el sentido de no hay una situación matemática en un poema, porque el poema es un ser abierto. Cada sujeto, cada persona, cada mujer, cada hombre va a constituir un poema propio a partir de su lectura. Seguro que ninguno de nosotros está pensando, sintiendo, imaginando lo mismo en este momento a partir de la lectura del Leleque. Porque gracias a Dios existe esta polisemia que hace que tengamos un poema para nosotros. Cada uno tiene su poema y esto es lo hermoso de la literatura. Claro, lo voy a volver a leer, así que no te quiero... Díganme ustedes, yo también tengo mi interpretación, pero díganme ustedes qué es lo que piensan cuando él dice, un poco más allá, alto de frío, el viento, más fuerte de mi vida, me sacude, como para romper en 1000 pedazos una vela de adentro, ya inservible. Y a mí me habla de un momento de crisis, de cuando se te rompen, sí, las naves, las velas, y hay que acomodar todo. Sí, Como había algo que... Como algo que le servía hasta ese momento, pero que ya en este Claro. momento no responde. Como si fuera una respuesta que no responde a la pregunta de ese momento. Como un momento de crecimiento que es también doloroso, que se rasga una vela, pero es para ir hacia adelante. Sí, como De al una tener belleza. Sí, ahora ay, perdón Isabel. No, como que si la experiencia haya sido, fue tan fuerte que ya no le sirve lo anterior, no le sirve esa vela. Es una experiencia así de Dios tan fuerte que lo que antes tenía ya no le calienta, digamos. Pues así. Piensen en el doble sentido de la palabra vela. La vela llama, pero también es la tela que empuja los barcos. Claro. En ese juego semántico también está jugando el poema. Hay un viento en lo alto que empuja ahora, un viento que está más allá, alto de frío, alto, es un viento alto, que está más allá. Entonces mi viento, claro. Mi viento interior, eso que me movía Claro. internamente, y qué sé yo, no sé si me sirve ya. El poema dice que no, que hay otro empuje, que hay otra cosa que se descubrió, que tiene un poquito más de fuerza, ¿no? Que tiene por Bueno, ahí. cuando dice estallo en mi silencio, es justamente el silencio como pesado, ¿no? El silencio como de noche oscura. Es decir, uno estalla no es una palabra positiva, es decir, se parte en 1000 pedazos. En ese silencio estalla, ¿no? Entonces,
Yo lo uniría a esa sensación de inservible, ¿no? Es decir, tiene un silencio grande con más preguntas que respuestas. Ujú. Bueno, ya Ok, estamos. Entre todos gracias. hemos encontrado un sentido, que no es el definitivo, porque como decían vos, alguien lo relacionó con la luz, y también, cuando vos pones vela, uno no puede pensar que el poeta lo puso en forma inocente. La palabra vela también tiene el sentido de vela que se enciende, ¿no? De luz, de calor. Pero si uno lo pone en el campo semántico de la última estrofa o de los últimos 4 versos, que hay un viento, ¿no? Eh, Claro. Sacude. A mí me ponen el lo mar, vi así. ¿Cómo? que a mí me Alguien, ponen el mar, me También, dibujan el mar. sí, también lo relaciono con esto del viento, porque yo no lo había leído antes, por eso yo lo asocié a luz. Pero lo del viento, sí, porque muchos poetas, me acuerdo de Santa Teresita, hablan de como una experiencia también de navegar, como una experiencia espiritual. Entonces, quizás si se refiriera a las velas de un barco, es como que ya hay otro viento y es otra, como que se rompió eso y ahora ya vuela de otra manera. Digamos, hay un viento de Superior, otra índole. Sí, ¿no? Sin nombre todavía, porque acá no está hablando bueno, de hecho los poetas rara vez te pongan un nombre preciso, sino siempre son metáforas, imágenes, está símbolos. bien. Pero es un viento, quedémonos con esta idea, de un viento alto de frío, que está más allá, que lo está viendo, que está en esa nieve, y este silencio que estalla y que lo transforma. Hay un tomar conciencia de algo acá. Alguien habló de crisis, hay una transformación, hay un momento de quiebre, hay una revelación, algo pasa con esta situación que transforma al sujeto, no es el mismo de antes. Pero fíjense que el camino fue buscar a un hombre, estar en un lugar tranquilo, no hay algo de lo sobrenatural, o ni siquiera una relación de revelación o de contacto con lo trascendente en un lugar cerrado. Si es lo que es típico de Biel es encontrarse a Dios en lugares abiertos, en ponerse en diálogo con el otro, con la naturaleza. Inclusive en sus últimos libros aparece esta idea de los márgenes de la ciudad, deambulando, y ahí donde se aparece, o aparece, mejor dicho, el encuentro con Cristo. Este poema tiene este dato importantísimo, que es un dato que uno pudo chequear, que nace de algo que es concreto. Sí, No, muy bueno. Que eh, sigue estando, digamos, algo bien palpable. claro, es decir, fíjense también cómo uno puede, con este tipo de ejercicio, aprender sobre el acto creador, porque para Biel todo lo que estaba viendo fue un disparador para otra cosa. Digamos, uno va, saca una foto y se va a su casa, no compañía de trabajo, ¿qué va a buscar con eso? A ver si lo encuentro, la foto se las muestro. Bueno, bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, después la voy a buscar y se las voy a compartir a través de Vicente para que lo vean. una cosa muy linda que aprendimos de tu artículo de nadar y de la vez pasada que lo leímos con tanto detalle, es esta relación que hay, que me parece que sirve como preparación para abordar un poema como el Hospital Británico, es decir, o como, que es esta relación que existe entre la experiencia del poeta, que se legitima por sí misma, del yo real, esta experiencia que el lenguaje siempre se une a una experiencia y que el lenguaje también refiere a una realidad trascendente, ¿no? Es decir, y que entonces en términos de poesía son eh, realidades así espirituales más vislumbradas sin mucha definición. En el lenguaje más precisamente cristiano, es interesante porque lo que el poeta logra a partir de la autenticidad de su propia vida y de su texto,
conectar al lector con una experiencia real y con una experiencia trascendente, bueno, el poeta que habla de Dios puede hacer lo mismo, respetando las mismas categorías, ¿cierto? Entonces, y en algún momento decís, en esta época tan postestructuralista donde nada puede decirse de nada, descubrir que el fundamento del decir sea la experiencia subjetiva, auténtica, que se relaciona legítimamente con el lenguaje y que relata, ¿no es cierto?, como quien narra un viaje, relata la experiencia y apunta a una realidad superior, bueno, es es un salvataje que le hace la poesía, el lenguaje poético, al respeto de la persona en esta época de posverdad y de lo que dice, y, y es un salvataje que hace también a la poesía como camino de acceso al misterio, ¿no? Coincido plenamente, Vicente. Creo que también por eso resultó un personaje atípico, Biel, y para muchos difícil de encasillar. No solamente por la experiencia de Dios, que es el fundamento de su obra poética, sino también por la propuesta estética. Él está diciendo, de algún modo no, de todos los modos, que poesía y experiencia no se pueden llegar a divorciar. No sé si tuvieron la oportunidad de leer el prólogo Alarma. Está dentro de Poemas con Caballos. Sí, lo leímos. Ahí se da claramente esta relación y que él mantiene durante toda su producción poética. ¿Y esto qué le hace a la poesía como composición artística? Hace que uno se replantee estos paradigmas de los que vos hablás y no tenga ningún tipo de prurito o de temor, si querés, de temor académico, porque en realidad el que lee poesía no se pregunta por eso y el poeta menos. Pero en las universidades, en las academias, se discute siempre el estatuto de la lírica, desde dónde se escribe, cómo la enunciación lírica de qué características es. Y la poesía de Hector Temperley pone en circulación, sin más, que la poesía es erlernis, como decían los románticos, ¿no? Sino que es poesía en tanto experiencia, experiencia en tanto lenguaje, y que esa relación, es decir, que no hay experiencia si no hay lenguaje. Esa es la categoría de erlernis. Nosotros podemos decir que tuvimos una experiencia en tanto y en cuanto la ponemos en palabras. Y ese es el sustrato que está en esto, en la poesía de Biel. Él puede decir que tuvo una experiencia en tanto y en cuanto escribió. Por eso Olegario de Cardedal dice que los místicos y las místicas son escritores y escritoras. No existen místicas sin lenguaje. Porque, a ver, yo tengo una experiencia de Dios. Eso es algo que se evapora. Es algo de la subjetividad de la persona. ¿Cómo lo entendés? ¿Cómo lo asís? ¿Cómo lo captás? ¿Cómo lo materializás en algo comunicable? La única manera es a través del lenguaje. El poeta místico se constituye como poeta místico porque como la experiencia de Dios es inapresable, desbordante, es querer decir en algo infinito en un ser finito, es esta situación paradójica, esta situación de no tengo palabras para, pero tener que decirlo igual, una situación de tanta tensión que la única manera de expresarla es a través del lenguaje poético, que es el que te permite también poner en tensión el lenguaje y llevarlo a su máxima capacidad significativa. De tal modo, inclusive, de tal modo, tensarlo para expresar lo desbordante, el exceso, que es la experiencia de Dios. La experiencia de Dios es una experiencia de exceso, que inclusive el llega a sus límites comunicables, porque muchas veces no sabemos qué dice, pero no puede decirlo de otra manera. Lleva el lenguaje hasta el borde. Exacto.
la poesía, de hecho, es el lenguaje más opaco de todos. Por eso siempre estamos diciendo, ¿qué me quiso decir? ¿Qué me quiso decir? No lo entendí. Porque estamos acostumbrados al lenguaje instrumental, pero es propio de la poesía la opacidad, no es algo extraño. Bueno, el místico se vale de eso para poder comunicar lo incomunicable. Y lo comunica con los límites que implica lo humano y con los límites que dentro de lo humano tiene el lenguaje. Pero lo puede hacer una experiencia. Hay una frase muy linda que es de una crítica argentina que también analiza el fenómeno de la relación entre lenguaje poético y experiencia, que se llama Laura Escarano, que dice que lo que busca el poeta es hacer una experiencia comunicable para formar un nosotros del yo. Un nosotros del yo, ya no sea el yo lírico, sino que seamos todos los que estamos ahí empatizando con lo que sucede en el poema. Porque en el poema suceden cosas. En el poema pasan cosas. Si no pasa algo, y no hay experiencia de lectura. Entonces también ponemos el cuerpo cuando leemos una poesía. Ponemos el cuerpo. Y en una poesía que comparte una experiencia de Dios, ponemos el cuerpo para compartir también algo de esa experiencia que quedó muy atrás, como un eco. Por eso es tan conmovedora esta poesía. Porque estamos poniendo el cuerpo a una experiencia no cualquiera. Cualquier poesía nos puede llegar a conmover también. Pero esta poesía tiene ese plus de haber alojado en algún momento una voz que fue un llamado. Si llegan a tener la posibilidad de ir hasta el último capítulo de mi tesis, van a ver que ya no hablo más, Vicente, de yo lírico, ni de yo lírico, ni de sujeto lírico. Yo hablo de voz lírico-mística, una categoría distinta. Porque cuando vos hablas de voz, esto no lo inventé yo, lo de la voz poética, pero digo, para un poeta místico no podemos hablar de un yo. Un yo es una apreciación que viene de la psicología. Tampoco de un sujeto que viene de la gramática, sujeto y predicado. Estamos hablando de un cuerpo. Entonces es la voz. Es esa voz lírico-mística. Es lírica, pero también tiene esa voz el eco del llamado. Entonces, miren todo lo que estamos recibiendo cuando estamos leyendo la poesía de Héctor Bell Temperley. Su experiencia, pero una experiencia que nace de un llamado. Entonces, bueno, en ese sentido es que para mí es muy, muy conmovedora, ¿no? Vamos a hacer un descanso. ¿Qué les está pasando con toda esta cosa tan hermosa que nos está diciendo? Perdón, hablo mucho. Bueno, no. Disculpa. ¿Puedo comentar algo? Un Perfecto. pequeño eco. Da gusto pequeño- escucharlas. Dale, ¿Puedo? sí, dale. Dirigirme a vos, Estrella. Yo no te conocía, entonces traté de conocerte y leí muchas cosas interesantes tuyas. Una que me tocó muy de cerca fue que fuiste docente de la UCA y yo pasé muchos años también en la UCA. Y hoy me interesó mucho, no lo voy a saber repetir, el comentario que insiste respecto de enseñar, de lo que se aprende, de cómo todos los adverbios creo que son, ¿no? Que los voy a escuchar después en la grabación, porque cuando yo era docente nos calificaban. Venía alguien a presenciar y nos calificaban, y a mí me venía muy bien. Y algo que no sé si es correcto preguntarte, porque yo no tengo el lenguaje que tienen las chicas y chicos. Yo vivo nada más de la poesía y todo lo demás se lo dejo a ellos. ¿Por qué elegiste el Hospital Británico
como tesis, a menos que me digas que tuviste varias tesis, porque también hablaste recién de experiencia, relatividad, que nos lleva a algo, ¿no? Bueno, en realidad yo empecé pensando en Hospital Británico, Magdalena, para hacer mi tesis, pero me pasó algo que no pude esquivar. Me encontré con la situación de que para poder comprender algo del sentido de Hospital Británico, tenía que leer toda la obra de Biel. Cuando empecé a leer la obra de Biel, se me presentó el desafío, o quise asumirlo, de hacer una tesis sobre toda la obra de él, en vez de focalizarme en un texto. Digamos, Hospital Británico es un texto que está estallado. Fíjense que ya la noción de estallido estaba antes en Biel, y lo vimos en Leleque, ¿no? Estaba algo que estalla. Ese libro de poemas tiene un poema nuclear, que es el poema místico, que es el núcleo místico de la obra de Biel, y luego una versión con esquirlas, es decir, ya el poema está estallado, es como si hubiera tirado una bomba al primero, lo estalló, y esas esquirlas son versos que él ya publicó en otros libros, y algunos versos que no había publicado, pero la mayoría están publicados, de otros libros de... Entonces, ¿cómo hacía para armar el rompecabezas si yo no tenía toda la obra de él leída? Pero no leída la tenía, estudiada. Una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla. Entonces tuve que hacer ese camino retrospectivo porque el poeta me lo pidió. Yo también fui obediente, le hice caso, para poder comprender el sentido, uno de los sentidos de la obra, porque la obra me excede. Tuve que hacer el camino de ir por toda la trayectoria poética de él. Por eso es que elegí hacer este tipo de trabajo. Yo empecé por Hospital Británico, pero tuve que hacer un camino más complejo, y ahí descubrí un montón de cosas. La verdad que fue un camino extraordinario. Pero bueno, mi primer contacto con Biel fue a través del nadador, como es siempre. Claro, claro, para mí también. Es un anzuelo. Lo conocí en un congreso, hubo un compañero de otra universidad que trajo una ponencia, una comunicación sobre el nadador, y yo quedé perpleja y lo empecé a estudiar. Me fascinó, pero fue el gancho. Digo, para mí fue el anzuelo, el nadador me pescó. Y ahí empezamos el camino. No sé si te contesté. Está bueno. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? No, yo realmente lo quería felicitarla porque realmente la claridad de exposición, a mí que me gusta mucho la docencia, la claridad de exposición es excelente, con una claridad absoluta y realmente muy, muy atractivo la figura de Biel Temperley, su poesía mística, y es un aprendizaje enorme. Es como haberme leído varios libros a la vez en condensados, realmente. La felicito realmente, Estrella. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más? No, simplemente agradecerle porque me gustó muchísimo también la explicación. Muy lindo, gracias, Estela. Por favor. Sí. Yo quizás quisiera preguntarte, Sí. así, algunos tips para leer y experimentar más el Hospital Británico, ¿no? Es decir, desde esa situación de que estaba internada con su mamá y que su mamá se muere antes, hasta esa especie de ir y venir con pequeños pedazos donde pone fechas anteriores, ¿no es cierto? Está 1986, pero va a 1982, a 19... Y esa especie de estado intermedio, a mí me hace acordar a Rosales, en La Casa Encendida, me hace acordar a varios poetas que se dedican a pasear entre la vida y la muerte, ¿no? Es decir, que están
que Rosales lo leímos bastante, como esa capacidad de ir recorriendo, de ir hacia atrás, hacia los lugares de la infancia, para poder ir adelante y encontrar el destino de fragmentado de sus seres queridos, ¿no? Es decir, él tiene un deseo de encontrarse con el futuro, aunque la expresión que pone siempre es bastante fragmentada, ¿no? Siempre es bastante, mm, no es ni muy completa, ni muy así. eh, Transmite paz, pero hasta ahí me parece, no es una... entonces, pues, si nos tirás algunos tips para poder leer el Hospital Británico. ¿Cómo no? Tenemos que pensar que cuando estamos hablando de Hospital Británico, estamos con otro poeta ya que ha salido un poco no, ha salido notablemente de esta estética neorromántica, de este coloquialismo que aparece en estos textos y que ya construye su poesía con otros recursos. Los recursos fundamentales que aparecen a partir de Carta de Marear, hablando de la navegación, por ahí que alguien la mencionó, si quieren después hacemos un comentario breve sobre eso. Carta de Marear, Legión Extranjera, Kroll y Hospital Británico. Comienzan otros recursos más complejos, que son como conglomerados de símbolos, que son las imágenes visionarias. Él empieza Carta de Marear con un verso que dice: en la hoja de afeitar vi todo, casi como el Apocalipsis, esta idea de esta posibilidad de, o el Aleph de Borges, ¿no? Que en un punto veo todo. Ese verso cambia la forma de escribir de nuestro poeta. Y empiezan a aparecer construcciones donde esto real, que vieron que teníamos en Leleque, que teníamos lo que sucedía en la realidad y luego lo que le pasaba, es fundidos, campos semánticos que pasan de un lado al otro. Supongan que sé que fuera la nieve que estalla, todo eso, esa nieve adentro, él arriba de la montaña, el cartel escrito en el pecho, como un collage propio de la estética surrealista. Por eso en el reportaje tan famoso de Sergio Vicio, él acepta que puede ser un surrealismo cristiano, porque empieza a componerse de una manera mucho más, como les dije, compleja, combinada, entrelazada, su forma de escribir. Entonces, cuando llegamos al fin, el último libro, que es el más complejo de todos, si quieren, tenemos que pensar en eso, que nada que lo que estamos leyendo es literal, sino que siempre es una construcción simbólica que me está hablando de otra cosa. Él está en el hospital. Su mamá murió tiempo atrás en otro hospital, a 20 cuadras de aquí, dice, yace muriéndose, pero está aquí. Ya empieza con un problemita de tiempo y de espacio. Si está allá, no puede estar acá, mamá. Fíjense que hay una ruptura espacio-temporal importante que te indica que lo que está sucediendo es en otro espacio, en otro tiempo, que no es el común cotidiano, sino que es una zona intermedia, ni cielo ni tierra. Esto lo trabaja muy bien Victoria Cirlot. No sé si te acuerdas de Victoria, que una vez vino a los congresos nuestros. Ella habla de esta zona intermedia que ya las místicas alemanas medievales hablaban de estas visiones, ¿no? Y las combina o las relaciona con el método surrealista. Para los surrealistas también hay una zona intermedia entre lo real y lo inconsciente, una zona donde en realidad era el lugar donde la imaginación se nutría. Entonces en Biel está esta percepción desde una zona que no es ni su horizontalidad en la cama del hospital, ni el estar con Dios en el cielo, porque está vivo, pero está en esta zona intermedia donde él puede elaborar imágenes que dan cuenta de esa experiencia que él tiene.
Eso en primer lugar, que no es lo que estamos acostumbrados a leer. Por eso les decía que la primera ruptura es la de tiempo y espacio. Está en ese lugar, pero no está en ese lugar. Está y no está al mismo tiempo. Y luego un dato como para encarar el libro estallado, como les dije, la segunda parte de Hospital Británico es el mismo poema anterior, pero roto. Él lo desagrega. Y trata de ser este segundo texto estallado una explicación del primero. Pero el problema que tenemos es que lo explica con más poesía, no es que lo explique con un texto expositivo explicativo. Lo explica con más poesía, entonces tenemos un problema de mayor opacidad. ¿No? Si se me dijera, bueno, esto es igual a, cosa que seguro no iba a suceder, pero piensen ustedes en San Juan de la Cruz, que San Juan escribe su texto y luego toda una explicación de qué significaba tal cosa. Bueno, Sí. él lo hace, pero con poesía. Por lo tanto, quedamos más desconcertados que antes. A veces. Eso fue lo que me llevó a mí a leerme la obra y estudiarla de cabo a rabo. Pero les doy un dato que les puede servir para ver una joya constructiva que tiene Hospital Británico, que es la idea de palincesto. Ustedes conocen la idea de palincesto, ¿no? Un texto que está debajo de otro, como oculto, pero que yo lo puedo llegar a vislumbrar ahí abajo. Bueno, este texto, Hospital Británico, funciona como un palincesto porque debajo de ese estallido de versos que recoge su trayectoria poética, que es su biografía de creyente también, pues ese texto es su biografía como creyente y una biografía que él entiende ahora, que venía escribiendo en su poesía sin darse cuenta que eran versos Lo que premonitorios. estaba haciendo. Sin darse cuenta, tal cual, que eran versos premonitorios. Ahora como que trae del pasado y dice, pero esto era tal cosa y lo pongo acá. Esto era tal cosa y lo pongo acá. Claro, para él todo tiene sentido porque es el que lo escribió. Nosotros tenemos que armar el rompecabezas. Entonces, esta noción de palincesto yo le diría que debajo de ese estallido, que se puede leer todo fragmentariamente y es extraordinario, como ese verso que dice, voy hacia lo que menos conocí en mi vida, voy hacia mi propio cuerpo, que todo el mundo lo recuerda, porque le habla de un montón de cosas. Debajo de esa colección de versos extraordinarios está la metáfora nupcial. Está la metáfora nupcial. Y esa metáfora nupcial comienza en el camino de los ojos. Hay un Cristo, Pantocrátor, que él alucina que está en esa habitación, que era el mismo que él tenía en su departamento, y empieza un contacto a través de la mirada que lo lleva a ver el rostro. Ese es el camino de ese, hay un texto que está en bambalinas, no en bambalinas, sino que es el sustrato de este texto enorme, desbordante, que es Hospital Británico. Porque también Hospital Británico, o sobre todo Hospital Británico, es un libro del exceso. Sí. Del exceso de sentido, ¿no? Y del exceso de capacidad para comprender y del exceso de experiencia, todo es desbordante. Y ese camino comienza con la mirada, después sigue por el rostro y empieza el encuentro. Empieza a aceptar el sol que lo calcina, que primero lo quiere rechazar, que no quiere saber nada. Empieza a vislumbrar el rostro de Cristo como un rostro ensangrentado en un plato de tropa para que todos coman, con metáforas sobre la pasión de Cristo que son inauditas, casi indecentes. Porque cómo pensar la cara de Cristo en un plato, yo me imaginaba siempre un plato de chapa, ¿vieron eso de los soldados? Todo hecho papillas, el rostro ahí ensangrentado, una comunión rara, ¿no? Son esas metáforas que tiene que son muy fuertes, ¿no? Y me gusta la palabra impúdica también, que es un término de Diana Velesi. Diana Velesi dice que la voz de la poesía es una voz impúdica, porque habla sin pudor, es decir, nosotros no diríamos nunca eso. Pero bueno, el poeta lo dice que ese rostro está disponible para ser comido, y él está enamorado de ese rostro. Bueno, y comienza el acercamiento y la escena nupcial de los amantes. Eso está para descubrir por ahí debajo. Y creo que cuando encuentren esos versos, se van a dar cuenta
de que tiene un intertexto preciso con la poesía de San Juan de la Cruz, con Llama de Amor Viva y con Cántico Espiritual. Hay versos que dialogan en una notable relación intertextual que, bueno, se encuentra haciendo como una especie de separación casi quirúrgica de todo lo que sucede. Les voy a ver si tengo acá. Me atrapaste. Sí, bueno, me alegro. Me atrapaste. Ahora cuando les lea, cuando vean esto, les voy a compartir. No sé si tenés habilitado el compartir A pantalla. ver, ahí te... Espera un poquito. ¿Ven? ¿Están Sí, viendo? Bueno, sí. estos dos versos, permanezco en el pecho de la luz horas y horas, que es parte de la metáfora nupcial. La metáfora nupcial es un término de Riquer, para decir que cuando se habla de matrimonio místico, en realidad lo que se evoca ahí, primero que es lenguaje simbólico para hablar de la unión con Dios, pero que no se desprecia lo literal, es decir, que este amor corporal existe, pero evoca una alianza fiel, ¿no? Permanente con Cristo. Entonces, volviendo al texto de Biel, fíjense, esta línea, permanezco en el pecho de la luz horas y horas, está en el Hospital Británico en el texto nuclear. Y luego, entre las esquirlas, aparece este otro verso. Soy el lugar donde el Señor tiende la luz que Él es. Fíjense la inversión. Él está primero sobre el pecho de la luz y luego la luz está sobre su pecho. Está uno recostado sobre el otro. Esta es la metáfora nupcial. Esto está en el corazón de este libro. Y fíjense estos dos versos de San Juan de la Cruz. Allí me dio su pecho, a su sabor reposa, el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. Es decir, que me dio su pecho Cristo, y yo me recliné, el alma se reclinó sobre él, o el sujeto lírico de este verso se posó sobre él. Y luego al revés, en mi pecho florido, aquí quedó dormido. Esto también habla de cómo la lírica de Biel es una lírica mística cristiana, porque esta es otra de las condiciones que uno tiene que aportar para señalar que es mística cristiana, que es justamente inscribirse en la tradición de la mística cristiana. Y él lo hace de una manera muy sutil, trayendo estos intertextos, haciendo esta evocación de la metáfora nupcial, y de ese modo decir que en su poesía está esta tradición que viene desde nuestros orígenes españoles, ¿no? Entonces uno puede decir que la mística de Héctor Riel Temperley es una mística cristiana en lengua española, que es nuestra tradición cultural nuestra, ¿no? Claro. Bueno, estos tips, si los encuentran, es como ir a... ¿Vieron como ese libro ¿Dónde está Wally? Que decía... una cosa así. Pero todo eso está contenido en Hospital Británico. Muy bueno. No, la verdad que es lindísimo porque vos, como dijo Fernando, tenés una manera de enseñar muy, muy clara y muy transparente. Entonces, lo que decís se entiende. Para nosotros que somos ignaros apasionados de la poesía. Es decir, tenemos la virtud de intuir la poesía, pero no se nos van los contextos, se nos van muchísimas cosas. Pero sin embargo, avanzamos y nada, me parece que fue muy, muy lindo. Muchas gracias. No, por favor. A mí me encanta compartirlo, además. Esto también es palabra viva. Compartir la Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Quizás, Por favor. ¿puedo hacer una pregunta adicional, Vicente o Estrella? Sí, dale, dale.
¿A qué se dedicaba Biel Temperley? Por las dudas, ¿era abogado, militar? No. No, él terminó el secundario en el Colegio Champagnat y Ajá, después se dedicó a la publicidad. Tuvo durante mucho tiempo primero trabajó como periodista, escribió en Noticias claro. Gráficas, no me acuerdo en qué otro periódico, ahora en La Razón, creo que también. Y después se dedicó a la publicidad, puso su propia agencia, y hasta que empezó ese viaje que yo les conté, que es un viaje que comienza en el año 68, por ahí, después que se muere el papá. La muerte de su papá le generó un cambio también radical en su vida, fue muy importante, fue determinante, digamos, y ahí cerró la agencia. Y ellos tenían, la familia de Biel Temperley es Biel Temperley Parravicini. Claro. Y la madre, por parte de la madre, habían campos y él estuvo viendo un tiempo de lo que le daban los campos, fue vendiendo, como muchas veces sucede, ¿no? Que se van vendiendo y que, bueno, y él se instaló en Buenos Aires en un departamento en la calle Carlos Pellegrini y vivió muy, muy sencillamente hasta que se enfermó y se murió. Pero el primero hizo publicidad, por eso también este lenguaje que después pudo mejorar en el sentido de darle frescura, tenía que ver con su experiencia profesional. En ese momento, en la década del 60, recuerden que era muy común que mucha gente de letras trabajara en la publicidad, porque la publicidad pasó a ser un discurso, pero sumamente atractivo, florido. No hay que hacer más que mirar los diarios de esa época para ver qué tipo de calidad, qué calidad tenían los avisos publicitarios. Las imágenes eran muy potentes. Mucha creatividad. Mucha creatividad, mucha creatividad. Entonces había muchos escritores y durante los años 70 también y hasta los 80, yo creo. De hecho, Luis, fíjate lo que pasó. Abiel Temperley lo descubre, descubre de una manera medio tonta, pero descubre para las academias, porque vieron que si no lo descubre la universidad pareciera que el poeta no existió. Lo descubre Rodolfo Fockwil, que no es ni cristiano, ni católico, ni nada, es un gran escritor argentino, pero que también trabajaba en una agencia de publicidad. Y ahí lo conoció. Ahí lo conoció y bueno, cuando vio la poesía de Biel no podía creer lo que este hombre escribía y lo empezó a compartir. Y bueno, ahí se difundió un poco más su obra. Esa fue una época de oro de la publicidad argentina. Hubo mucha creatividad también con el tema del Instituto Di Tella y todo. O sea, es una época que dio publicidad de mucho nivel. Exacto. Así que bueno, durante esa década él estuvo trabajando en publicidad. Después ya no, después del viaje, después se retiró, después se dedicó a rezar, escribir, deambular por la ciudad de Buenos Aires, caminaba mucho por la ciudad. También iba de vez en cuando a la abadía de los Toldos, con los monjes benedictinos, y ahí también entabló relación con Roberto Chiogna y con Mamerto Amenapache, no tanto, pero tenía un poquito ahí como a distancia, le generaba mucho respeto a Mamerto, pero sí. Él hablaba mucho con Roberto Chiogna, de hecho le dedicó libros y yo tuve oportunidad de verlos porque estuve unos días en el monasterio para Hermoso. sobre lo que él vivió y charlar sobre su vida, porque como les dije antes, no hay mucho sobre él. Más allá de que haya hablado con los hijos, pero los hijos, piensen ustedes que él se fue, él dejó a la mujer, diciéndolo en términos más así lisos, simples, cuando tenía a los chicos chiquitos. Creo que el más justamente te quería preguntar de la vida, justamente te quería preguntar algo de la vida familiar cómo siguieron sus hijos y eso, cómo siguió él la relación con él. Y lo siguió porque él les escribía mucho y los acompañaba mucho, más allá de que no viviera con ellos. La que más sigue difundiendo la obra del padre y con la que tengo una hermosa relación es que Soledad Biel Temperley. Soledad escribió un librito que se llama Como flechas en las manos de un valiente, que esa era la idea que él tenía de sus hijos, que los hijos eran como flechas, que
que es un relato sobre una experiencia de ella, de alfabetización. Ella hizo misión en el norte y todavía sigue con un programa de alfabetización popular, se llama Mateo, una persona de un corazón, que es la persona con la que, por la cual Vicente me convocó, a través de Soledad, ¿no es cierto? Ujú. Bueno. Sí. Y después está Clara, que también, bueno, no está tan pegada a la figura del padre. Facundo, que casi no lo conoció el padre, Facundo es el más chico. Digo, no lo conoció porque era muy jovencito cuando se murió el papá y ya no vivían juntos. Él vino a la defensa de mi tesis de doctorado y cuando terminó la defensa, estalló en llanto porque descubrió una persona que para él no existía. Cuando yo le conté, bueno, hablamos de lo que era la obra del padre. Así que bueno, con también la audacia de separarse en esa época, que no es lo mismo que divorciarse ahora, ¿no? Él pateó el tablero en muchos sentidos. Cuestionó esta idea de la fidelidad hasta morir en un matrimonio, después estuvo en pareja con otra persona. Cuestionó reglas literarias también, porque no siguió los cánones, tomó lo que quería de lo que había y creó una poesía que lo que tenía que reflejar era lo que a él le pasaba, que era la experiencia de Dios. Eso sí, siempre fue fiel a sus sensaciones, como dice el prólogo del Arma. Entonces, bueno, ahí él actuó con mucha libertad, pero nunca al margen, nunca escondido. Eso es una cosa medio folclórica sobre la figura de Biel. No era una persona de estar en el medio de una escena, no asociaba la literatura con lo espectacular. Pero era amigo de Enrique Molina, él lo consideraba su maestro. Sí, el único. Bailey, también, otro gran poeta argentino, Fernando Madariaga, otro, no son personas detrás de la escena, lejanos o sin nombre. Miguel Briante también fue amigo de él. Entonces, digamos que estaba, bueno, Fernando Sánchez Orondo, muy amigo y además estuvo casado con una de las hermanas de Biel Temperley. Creo que con Clara, si no me equivoco. Así que bueno. Está muy bien. ¿Sabés que solo voy a pasar el link de la editorial y ahí la contestación que me mandaron de todas las librerías en Capital que está tu libro, por si Bueno, lo quieren. Sí, porque hay unas cuantas, pero no las 4 que yo busqué. yo sabía el dato de Hernández y creo que la librería del Altillo, algo por el estilo, porque lo vi publicado en Instagram. Pero Ajá. Hernández seguro, porque Hernández lo mostró y lo tenía en el escaparate. Pero y si no, pregúntale a ellos. Si ellos no se encargan de vender mi libro, avísenme porque estamos en un problema. Ujú. No, ¿O no? sí, sí, sí. Así que nada, ¿la pasaste bien? Divino. No, Gracias. Nosotros, muy bien, Muy bien. muy bien. Yo quiero hacer una Muy pregunta bien. cortita antes. por favor, Isabel, No sé tocaya. si se puede. Sí. Hablaste de la biografía como creyente y yo me gustaría saber un poco más. ¿Quién le transmitió la fe? ¿De los padres, de un tío, abuelos? ¿Quién es? Eso ¿O no lo sé. cómo fue su historia? Si fue una conversión, así, no se sabe. No, vos pensás que fue un secundario religioso y su familia era Sí. católica Mm, y practicantes, pero no claro, hay pero no se habla de un punto, de un encuentro hacia el estilo San Pablo, sino que fue algo que estuvo siempre. proceso personal. Yo creo que para entender la biografía creyente, si querés, no hay nada mejor que el testimonio poético. Yo construí esta imagen de un sujeto que va desarrollando, porque no es que, si vos lees la obra de Biel, te das cuenta que al principio el descubrimiento de lo trascendente está en la naturaleza, no es que hubo un momento así clave donde hoy no, fue un proceso, es netamente la idea de proceso y de enamoramiento, ¿no? De enamoramiento. Yo creo que a partir de Carta de Marear o Legión extranjera, el enamoramiento se adensa,
va tomando temperatura, si querés, hablando en términos pasionales. Pero es un proceso. De algo que Muy existía, bien. era un muchacho en sus inicios que vivía en una familia católica, no es que era raro que él tuviera fe. Pero no hay una idea así de conversión, no. Venía de una familia católica. Bueno, gracias. Ah, por favor. Buenísimo. Entonces, gente, terminemos un poco antes hoy. Porque vamos a hacerle que la lectura de Hospital Británico la hacemos el lunes que viene. Chichita, ¿estás ahí? ¿Quién sabe, no? Chichita no la Pero Leo aparece. Chichita, ¿estás ahí? No. Lo que pasa es que el micrófono dice silenciado, ¿no? También ahí, entonces no puedo hablar. No, pero la verdad que fue una clase de marco teórico para nosotros que somos artesanales. Marco teórico. no quiero hacer una clase, me gusta No, compartir. pero marco teórico es experiencial, no, es profundo, re profundo. Yo creo que esta capacidad a mí me pareció muy luminoso. Primero que en general en poesía, cuando se habla de mística, se dice, hay un abuso, ¿no? Se dice de cualquier cosa, ¿no? Es decir, espiritual y místico es una especie de sinónimo que se utiliza, sí, de un modo muy versátil, pero muy confuso, ¿no? Es decir, y entonces la experiencia como lo trascendente, incluso como lo trascendente con un otro, de verdad, que nos contiene y que nos funda, aunque no sea cristiano, eso se acerca más a la mística. Pero después la mística cristiana es mucho más precisa, lo que es el encuentro con Dios en la tradición cristiana, ¿no es cierto? Es decir, no es tanto para menospreciar, sino porque a veces nosotros hemos visto poetas que decimos, ah, qué lindo, qué espiritual, pero vagan en esa mar de experiencias que se aproximan y se alejan. Yo creo porque por la falta de herramientas, ¿no es cierto?, para poder avanzar un poco más. O no sé por qué. No sé cómo se produce. Yo creo que hay una diferencia entre poesía religiosa y poesía mística. La poesía mística sí o sí nace de la experiencia de Dios, por lo que hablábamos antes, que es una palabra ligada, que digamos, no hay experiencia si no pones el lenguaje, si se Claro. constituye como experiencia en el lenguaje. Entonces no hay manera de esquivarle eso. Otra cosa es que vos tengas poesía religiosa, que vos Claro. hagas una poesía alabando a Dios, Claro. una poesía donde agradeces a Dios por una experiencia o es una oración, ¿no? Una especie de letanía. Eso abunda, o para la Virgen. Hay mucha poesía popular y mucha poesía neorromántica también, de la época de José Luis Castiñeira de Dios o Francisco Luis Bernardes, o José Pedroni. Hubo una serie de poetas de los años 40 que hacían poesía religiosa. Ahora, la poesía mística es otra cosa. Además es un proceso arduo, es un proceso arduo y le diría hasta a veces doloroso, porque cuesta, no es que el poeta le sale de una manera espontánea la palabra, tienes que trabajar un montón. Biel contaba cómo tenía que encerrarse, no, para hacer Carta de Marear creo que estuvo 2 años encerrado. Carta de Marear es otro texto que hay que darle mucha importancia, porque Carta de Marear ya en su título nos trae un problema, que no sabemos si es una carta náutica, que es lo único que uno diría, la carta náutica. La Carta de Marear es una carta para navegantes. Es una carta para marearte, porque también te marea el texto, no es claro, vos no sabés qué está pasando. Es cuando él comienza, yo les comenté, con la experiencia visionaria y las imágenes visionarias. O también puede ser una carta de María, porque es el libro donde más aparece la referencia a las mujeres y a María.
Es muy interesante cuando uno lee los libros de Biel, ver a quién está dedicado, cómo lo termina, porque siempre esos, nosotros lo llamamos en literatura paratextos, esos paratextos nos dan un contexto para encontrar un hilo. No digo comprender la obra, porque eso no es así, pero es un hilo de lectura, ¿no? A ver si lo tengo por acá. Espérenme un segundo, les voy a mostrar la tapa de Carta de Marea, no sé qué bonita que es. Fíjense que es una mujer. Este texto hizo un dibujo de él. Esto es Carta de Marear. Y está ¿Qué se poniéndose, está poniendo una bota? está poniendo las botas. Piensen que el tema de las botas también es un tema recurrente en Biel. Sí, Sí. Pero acá la que se sí. pone las botas es una mujer. Entonces la mujer está como empoderada en este libro. Y se habla de un amor libre con la mujer. También en contra de los preceptos católicos, si ustedes quieren. Es decir, no hay ningún tipo de certificación, de sacramento, hay mucha libertad. Y la dibuja desnuda. Y la dibuja él, ¿no? Entonces es otro libro muy interesante para también pensar en este recorrido que está muy atravesado por el amor. Es un poeta que habla del amor a Dios, pero nunca alejado de los demás. Ya sea el prójimo que se encuentra en el sur o en Plaza Batallón 40, o una mujer con la que él tiene un amor concreto, ¿no? Un amor carnal. Tiene poemas muy bonitos sobre la relación con la mujer en este libro. Con esta experiencia visionaria que yo les decía, de estar hablando de lo que está sucediendo, pero también hablando de otra cosa. Y este es el poema, el libro que comienza con esta idea de, desde la hoja de afeitar, vi todo. Con sangre seca y flor rompí el hechizo. ¿Cuántos textos, cuántas palabras sugerentes, ¿no? ¿Qué hechizo es el que está rompiendo? ¿Qué velo es el que está rasgando? Hostia de hotel abierto a sangre seca. Fíjense la relación entre la hoja de afeitar, el rasgar, la sangre seca, que puede ser una herida abierta hace mucho tiempo en la hoja de afeitar. Todo dice y vuelve a decir y se redice. Son poesías que tienen una carga semántica enorme. Y esta parte también es bellísima. Como tanque de guerra, colgado del barranco, henchido como nube, abultado como anca, por tantas campanillas en esta enredada pieza. Hay como una situación de encierro en esta enredada pieza. Pero fíjense que la que está enredada es la pieza, pero las campanillas son las que tendrían que estar enredadas. Esta construcción de la imagen es surrealista, pero en un sentido trascendente. Colgado de un barranco henchido como nube. Y más abajo dice, barranco de trompetas, ángeles escarpados. Entonces, ángeles escarpados. Un ángel no puede ser escarpado, es escarpado el barranco. Pero el barranco es de trompetas. Y acá me introduce el tema de los tiempos finales. Gallo clavado como naipe allá en el fondo. Ni riña, ni expiación, ni truco. Solamente me cubro de sudor y miro el cielo. Así empieza Carta de Marear. Es extraordinario. Fíjense, ni riña, el gallo no es de riña, le dice. Ni expiación, ni truco, no es el gallo de truco, porque te dice, primero dijo, gallo clavado como naipe allá en el fondo. ¿Qué es lo que estamos jugando entonces? La idea de juego está, pero ¿qué es el que está en juego? ¿Qué es lo que se pone en juego? Y termina con este verso tremendo. Me cubro de sudor y miro el cielo. Así que así es, Está buenísimo. se los recomiendo, Carta de Marear. Está buenísimo. Bueno, Es un mareo poético, qué lindo. Es un mareo. muchas gracias. Digo, para Una carta para navegar. hacerte. Vamos a Sí. preguntarle a Leo, que estuvo pacientemente desde el teléfono. Leo, ¿querés decir algo? Qué pena. Bueno, Leo,
No, porque acá dice que el micrófono también está silenciado está silenciado como ella tiene, y en realidad es el loguito. Si alguien le ayudara a sacar el loguito ese. ¿Qué lo digo? Bien. Y el loguito del micrófono. Y vos Claro, únicamente. lo tiene que Vicente, apretar, pero vos, Vicente, ¿no le podés? Una voz con El el único, nosotros no iniciador. podemos. Sí, pero no, pero se lo pido, pero lo tiene que hacer ella. Ahora yo le escribo. Claro. Así que bueno, Bueno, ¿la pasaron bien? Hablando de si yo la pasé muy bien. genial, Sí, genial. vino. En verdad, Sí, nos da vino. ganas A de ver, seguir escuchando. Excelente. bueno. no, no, espectacular, ¿Qué más querés espectacular. decir? No sé cómo se llama, dice, está el nombre del teléfono, pero no está el nombre de ella. ¿Cómo te Le- llamas? Silvia. Silvia. Silvia, dale. Silvia, ¿Querés decir algo? no, que me encantó escucharte. Para mí fuiste un estímulo. Me dan ganas de leer todo a Temperley. Así que de investigar más y de saber más. La verdad que es una maravilla. Muchas Bueno, gracias. misión cumplida entonces, la idea es esa. La idea es esa. no, sí. Aparte, la poesía es así, es uno más uno, ¿viste? No es un fenómeno global. Es, Ujú. es, son espacios, son espacios pequeños que se hacen enormes por la expansión que produce. Pero, este, no, y la vez que viene vamos a leer eh, el Hospital Británico y después vamos a empezar porque estaba pensando cómo hacer para los últimos 3 encuentros de este trimestre. Vamos a volver a Leopoldo Marechal, porque a mí me encanta, hace rato que no lo vemos y, y hace falta en estos tiempos que son tan así, tan agresivos, tan poco espirituales, es decir, la palabra, y tan Leopoldo Marechal es de un humanismo entre espiritual, platónico y concreto así que vamos a espigarlo un poco a Leopoldo Marechal en sus diversas obras, porque me parece apasionante. Y aparte es más críptico porque es más filosófico, pero a la vez es bien concreto, porque cuando él describe el cuaderno de tapas azules de Pablo de Cien años de soledad, es de una poesía maravillosa. Entonces, eh, Qué y aparte, bueno. como el 26 de septiembre vamos a hacer el Día de la Poesía en el Colegio Marín, para los chicos de quinto y sexto año, les hacemos un Día de las Artes de los distintos colegios y siempre hay un poeta convocante. Y hablando con Trinidad, eh, bueno, elegimos, así como fue Hölderlin el último, vamos a utilizarlo a Marechal como poeta convocante para que descubran el mundo de las artes chicos de quinto año de los colegios. Así que vamos a ver cómo nos va. Por Hermoso. eso, si entramos juntos a experimentar a Marechal, bueno, me ayudan a después con el libro, el encuentro de la poesía, poner el contenido. Bueno, Bueno, Marechal es el perdón. de La patria es un dolor que no tiene bautismo. exactamente. Y Ay, Marechal, es una belleza. y Marechal es el Polifemo dormido y con el que gana, ¿es Polifemo o es el otro? El que está dormido, es el joven que va y lo despierta. Este, es precioso. Marechal es el de Antígona en términos gauchescos. Marechal es el ascenso de la belleza en términos platónicos. Marechal es el Qué bueno. Adán Buenos Aires, que aunque sea encontrar algunos fragmentos que sean en prosa, pero que tengan que ver con su rasgo poético, ¿viste? Es decir, me parece que ¿Puedo nos va. comentarle, decirle algo? Ay, estoy afónica.
a Estrella. Sí, claro. Mira, no halagos, sino que, perdón, me gustaría escucharte hablar del misticismo, si se puede mencionar así esa palabra, porque lo místico está flotando desde distintos ángulos y para mí, que desconozco muchísimo, necesito entrar en los distintos aspectos de lo místico, del misticismo. Si me Bueno, puedo conectar contigo y preguntarte, o quizás alguna vez retornes acá también. podríamos hacer un encuentro para hablar de los lenguajes de la mística, si te parece. Así se diría. Algo Gracias, más amplio, que por ahí gracias. de esa manera podemos incluir otros poetas y hablar de la vigencia que tiene el lenguaje de la mística y que también nos remite a los lenguajes de Dios, ¿no? En un Claro, libro, claro. quizá que parece que que Dios no está en ningún lado, la percepción de lo trascendente, sentimiento de absoluto, está Habrá bien. que pedírselo a Vicente, Habría ¿no? que pedírselo, sí, se lo podemos pedir a Sí, Vicente. Por ahí para fin de año, ¿querés? Después de claro. Marechal, Sí, para fin de año me parece bien. Sí, sí. hacemos algo Bueno, Gracias, Y yo gracias. quería bárbaro. agradecer, a ver, Vicente, perdón, quería agradecerte a vos, Vicente, y a Estrella, porque tener a alguien que ha hecho un doctorado y su tesis sobre un escritor que para mí era desconocido, realmente es un lujo total. Realmente, no sé si Vicente te comentó, pero este es un grupo de caminantes muy, él como dice, variopinto, que nos animamos a todo, pero con muy pocas herramientas. Así es que te quiero agradecer que hayas venido y Vicente que nos hayas, no sé, acercado la obra de ella también. Muchas gracias. Buenísimo. Felicitarte, felicitarte porque hacer una tesis sobre, y realmente se ve que es un grande y hay que entrarle un poco más para gustarlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la recepción generosa. A mí Muy me bien. diste unas herramientas para entenderlo. Había leído Hospital Británico y me angustió un poco y me angustió no entenderlo. Como que yo me jacto no le huyo a lo que es la angustia existencial y todo, pero ya no le podía entrar y realmente las pautas que me diste me ayudó muchísimo. Ahora Bueno, lo quiero volver a leer. bueno, disfrútalo, sí, sí, pero como decíamos, a veces, en general, el lenguaje de la poesía genera este efecto. Hay poetas que son más llanos por ahí, pero la poesía tiene esta característica. Sí, no me suele pasar, pero me pareció difícil y ahora realmente entendí muchas cosas. Bueno, me alegro. La idea también es ser un puente, porque, a ver, el crítico no quiere que se aferre el lector a su segundo discurso, porque mi discurso es un discurso sobre otro, sino que acceder al otro discurso, ¿no? al originante. Por eso también Soledad y los hijos de Biel acompañan mucho mi trabajo, porque de algún modo ellos lo que notan es que se está promoviendo una lectura de la obra del padre y la valoran desde ese punto de vista. Y yo creo que es así, que la idea es no ver qué dice Estrella Coira, sino ver quién era Biel. Claro. Bueno, de hecho, Soledad iba a Maravilloso. venir, iba a Gracias, venir Isabel. Soledad, Gracias, Graciela. iba a venir y nos confundimos, yo me confundí la fecha y así que ahora vendrá cuando pueda, pero va a venir. Bueno, me Este, van a pasar muy bien con Soledad. así que, bueno, gente, nos vemos entonces. Gracias Nos miles, vemos, Muchas gracias, nos si vemos. Dios quiere. ¿verdad? Placer Gracias, enorme. Estrella. Gracias, Muchas gracias, A gracias. ustedes. Una gracias, genia. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. gracias. Chao, Flor. Chao. Gracias por la invitación, Vicente. No, Hasta gracias a vos. pronto.